todo acá. Ya. Vamos. Órale, no. Tienes que cargar. El estado de Judy era tan delicado que corría el riesgo de morir en el camino. Oye, Paisa, ella está mal, hay que llevarla al hospital en este instante. No, un hospital, no, por favor. No, la llevamos para la casa. Pero no había de otra. El paisa sabía el peligro que significaba ir a un hospital. Apenas Ríos se enterara de la fuga, los iría a buscar para saldar cuentas. Aquí tengo el arma de Sol y mi señora. Gualau, asqueroso. Te metiste con lo más sagrado, rata. Madrina, cálmese un poquito que le va a dar algo. Muchachos, alisten el armamento que nos vamos. Madrina, usted no está pensando bien. Y así se va a meter en más rollos de los que ya tiene. Déjeme, yo le hago la vuelta. Yo le traigo al mexicano arrodillado para que usted vea con él lo que se le antoje. No, señor. Ese muerto es mío. Yo lo quiero matar y con el arma de mi Sony. Nos vamos a buscarlo. La madrina estaba decidida a matarme con sus propias manos. Pero estar fuera de control y no atender a las recomendaciones de Ríos la dejarían totalmente expuesta y vulnerable como nunca antes. Attention, R1. The suspect left the house. I'll follow her. Over. Take note. Boulevard 2250. Esta es la dirección. Ahora resulta que este se va de viaje. ¡Mora! Ah, Fernández. No me diga que se va de viaje. ¿Vacaciones? Pues decidí tomarme unos días libres porque la verdad estoy un poco cansado. ¿Así? Sí, nomás. Sin pasar a la oficina, sin despedirse, ni dar reporte a la madrina, ni nada. Ah, no. No, precisamente iba para la oficina a despedirme y a dar el reporte. ¿Qué le pasó ahí en el brazo? Ah, me puse de terco ahí en el departamento con el taladro tratando de poner unos cuadros. Se me fue la broca, siempre fue bastante. No sabía que a las armas afuera le decían taladros. Porque eso es una herida de bala. ¿Quieres seguir, Zamora? Porque me puedo quedar todo el día aquí. ¿Quieres más? ¿Ay que sí? Sí. Quiero llenarlo de bala. Voltéese. Voltéese. ¿Dolió, verdad? ¡Qué emoción! Allá va a estar toda mi familia y cuando te conozcan van a quedar más enamorados de vos que yo. Uy, voy a montarme ya la avión, ¡Apúrense! ¡Vamos rápido! ¡Ay, no! ¡Qué emoción! ¡Vamos! Oye, ¿y Drake por qué no viene con nosotros? Drake. No, se va a quedar aquí, hermano, a cuidar a Isabel. Ya viste que Kyle anda sobre, entonces... Sigue sin confiar en él. Kyle. No, hermano. Ese cabrón me quiere bajar a Isabel. Así que mira, apréndete esta. Hombre prevenido vale por dos. ¿Y si intenta algo? Yo lo intenté. Y vas a ver cómo lo deja Drake. Nos íbamos al reventón más grande de nuestra vida, pero estábamos muy lejos de sentirnos en una fiesta. Si la madrina no me encontraba, estaba seguro que iba a matar a todos los que tuvieran que ver conmigo. Y eso incluía a Isabel. Vas a los Everglades. Se me va a escapar, Zamora. Atención a todas las unidades.
velocidad por la avenida 41. Buick Rivera y un Jaguar XJ. Uno de ellos es el auto de Zamora. Repito, ¿Seguro? necesitamos refuerzos. Conozco las placas de nuestros autos. Un patrullero alcanzó a ver la licencia. Esperamos, vamos, estamos cerca. ¡Suelte el arma, herínese, Zamora! Muérase, perro infeliz. ¿Qué pasó en casa, Griselda? ¿Dónde están Torres y Bennett? Si se acerca, lo mato. Lo que sea que haya pasado en casa de la madrina es mejor que lo aclare. Yo con usted no voy a ninguna parte, no sea imbécil. Le repito, si se acerca, lo mato. ¡Entonces somos dos! ¡Suelte el arma, Zamora! ¡Suelte el arma! ¡Dele! Ahora sí me va a explicar por qué estaba tratando de huir. Se metió esa gente, ¿verdad? ¿Dónde están Torres y Bennett? ¿Cuánto billete le dieron para que no lo reportaran? Usted no es como Thompson. Usted es una porquería. Usted es un mal policía. Usted es una rata. ¿Dónde están los otros policías? ¿Me va a matar? ¿Me va a disparar? ¿Qué está pasando? ¡Ayúdame! ¡Fernández me quiere matar! ¡Mírenlo! ¡Cállate! El idiota este me quiso disparar. ¿Disparar? Pero intentó huir. ¿Cómo disparar si ni siquiera tengo arma? Fernández me quería matar. Mire, estoy herido. Por eso me mandó donde la madrina, porque él se unió a los narcos. Ni siente que eres estupidez. ¡Fernández, aléjese de Zamora! ¡Fernández! ¡Aléjese! Zamora quiso huir. Piensa, idiota. Está herido y ¿por qué no lo reportó? Nelson, quítale el arma. Si es verdad que la gente Fernández lo envió a que lo mataran, ¿por qué no lo reportó? Porque me estaba cuidando de que Fernández no me matara, lo estaba protegiendo. Yo les iba a contar a ustedes que él se había unido a los narcos. La madrina les dijo... ¡Cállate, imbécil! ¡Aléjese, Fernández, o le disparo! Nelson, póngale las esposas. Este que es estúpido. Que no ve que el que está mintiendo es él. Hasta acá, Cabrera. Lléveselo, Nelson. Se está hundiendo solo. Hasta acá. Más le vale que tenga cómo justificar todo esto, Fernández, porque si no su carrera se hunde. Hello. ¿Qué hubo, pues? Habla Rafael Cardona. ¿Quién habla ya? Aquí está hablando Mr. Drake. ¿Por qué estás tú llamando a una casa decente? Mira, desde hace rato estoy buscando a tu jefe, al Mexican. Lo he buscado por cielo y tierra, lo he estado llamando al apartamento y nada que me contesta. Pásamelo. Hey, Rafa, estás de malas porque mi jefe no está. Decile que tengo una razón de Medellín grave para contarle. Pues, mira, Rafa, eso va a estar bien difícil porque él está muy lejos, ¿sabes? Pero si tú estás diciendo que es una noticia tan importante, no te preocupes, dímelo que yo se lo hago saber, ¿sabes? Decile que esta mañana mataron a Darwin y a la moza a tiros. Que mejor dicho, lo dejaron como puro colador, hermano. Really, man? Para que le digas, para que te cuides y para que lo cuides. Rafa, say me something. ¿Y qué pasó con Sonny, el hijo de la madrina? ¿Él está bien o qué? Ese niño no se sabe nada. Lo único que sé es que encontraron a ese par de muñecos tirados en la carretera. Para que se cuiden, ¿oyó? No te preocupes, Rafa. Yo me encargo de que Nacho se entere. Ya sabes. Hasta luego. Sonny. God. Yalcón para Águila. Yalcón para Águila. Please answer me, man. Es importante. Yalcón para Águila. Ese es Drake. Nena, pásame eso, por favor. Aquí, Halcón, Águila. Adelante. Hey, I have bad news de última hora, sir. Dímelo todo, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Cambio. Mira, señor. Rafa se acaba de comunicar y me cuenta
que a Darwin le acaban de dar de baja junto con la Lover, ya tú entiendes. No me maestro. ¿Darwin muerto? The hell is that? A ver, Águila, ¿tienes más información? No sé quién fue, quién lo hizo. No sé. Solo me dijo que habían encontrado el muñeco ahí en la carretera con moscas en la boca y a la Lover también, ¿sabes? Pero, Sir, tú entiendes muy bien quién está detrás de todo esto, ¿no? Sí, bueno, esa mujer es el demonio, ¿verdad? Llevan varios maridos que se carga. That's right. Toto said she got rid of her ex-husbands. Mira, Águila. She really is a Black Widow. Esto también es un problema para nosotros. ¿De acuerdo? Entonces necesito que te vayas a mi casa ahorita mismo a checar que todo esté bien. ¿Me copiaste? Yes, sir. Porque si la madrina se entera que yo tuve que ver con el secuestro de Sonny, esto se va a calentar mucho, hermano. Otra cosa, Drake. Habla por favor con Isa. Explícale que si voy a Cayo Norman es para hablar con la plana pesada y solucionar esto. ¿De acuerdo, hermano? Reunión en Norman. Te le encargo. Por favor, cuídala. Tú eres mi chico. Con la vida si es necesario, ¿sí? Sir, usted sabe que así es. Bueno, confío en ti, hermano. Gracias. Cambio fuera. These two guys go. Crap. Lost them. No. Okay. Let's see what they have to say about this. Si la madrina se entera que estuviste involucrado, va a ir por cualquiera de nosotros. No. No, Liv, eso lo vamos a resolver desde Cayo Norman. Es el mejor lugar, ¿sí? Tranquilo, que la gente de Medellín la va a tronar cuando sepa lo que hizo. Todo está bien. Y no jugaba bien mis cartas en Cayo Norman. Estaba seguro que esa sería mi última partida. Vamos a darles duro, pues. Ahorita a Puerta Ríos. Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando a mí? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.